yo quiero repasar cómo quedó la votación dentro de la Organización de Estados Americanos en el día de hoy. Allí lo tienen en pantalla, 19 votos a favor, 5 votos en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias. Esta fue la votación en la mañana de hoy en esta reunión que se convocó dentro del seno de la Organización de Estados Americanos. Quiero saludar ahora en nuestros estudios en Washington a María Teresa Velandria, analista internacional. María Teresa, bienvenida. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Un placer estar en tu programa. Igualmente para nosotros tenerte. María Teresa, yo quiero empezar, ya que teníamos las votaciones en pantalla, abstenerse ante lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no es de alguna manera convalidar lo que allí pasa? No, Idania. En los organismos internacionales, las abstenciones se pueden leer de dos maneras diferentes. La primera es que efectivamente el Estado no estaba preparado para aprobar la resolución, o con su abstención permite que se apruebe sin establecer un voto negativo. Y a mí me llama mucho la atención la abstención, por ejemplo, de República Dominicana, pero es consistente. Tanto en las votaciones del año pasado, cada vez que se han llevado los informes, República Dominicana votaba constantemente a favor del gobierno. Pero en las últimas votaciones hay que revisar cómo ha votado los estados. República Dominicana ha manifestado que se abstiene, con lo cual no quiere decir que convalide, pero no impide que se aprueben las resoluciones. Y yo creo que eso hay que leerlo de manera correcta en una organización como la Organización de los Estados Americanos. Interesante que Ecuador también, que sabemos que ha tenido un cambio de régimen con el presidente Lenín Moreno, haya decidido abstenerse, lo cual no significa entonces que no esté a favor de la resolución, sino que probablemente necesite un poco más de tiempo para fijar algunos detalles con relación a esto. Trinidad, por ejemplo, que también había tenido en algunos momentos votos favorables. Pero cuando decías que Venezuela obtuvo 5 votos, no son 5, son 4, porque realmente Venezuela votó negativamente por el propio gobierno. Es decir, solamente le quedan 4 votos sólidos. Claro. Nicaragua, Bolivia, San Vicente y Surinam. No son 5, son 4. Y si nosotros hacemos sencillamente un ejercicio hacia el pasado, hace 4 años, cuando se planteó el primer tema de la Organización de Estados Americanos, el caso Venezuela, en marzo del 2014, el gobierno tenía sólidamente 24 votos y ahora solamente tiene 4. Es decir, perdió 20. Ha perdido, yo no diría que ha perdido 20, pero si contamos las abstenciones, claro, ya no tiene los mismos 21 o 22 votos que tenía en el pasado para impedir que se ejerzan acciones dentro de la OEA. Y como decía la embajadora de Paraguay, lograron superar el síndrome de Cancún, y es que se sabía en la asamblea que los votos estaban, pero que a última hora, y lo habíamos comentado en tu espacio, había habido un embajador del Caribe muy activo que había estado ofreciendo al resto de los países del CARICOM y a los países de Petrocaribe algunos beneficios derivados del petróleo. Me llama poderosamente la atención, Idania, que Guyana ha venido votando y ha venido participando del Grupo de Lima y también votando consistentemente a favor de las medidas que está pidiendo la OEA. Guyana. En cambio, Surinam está del lado de Venezuela y esto es bien significativo. ¿Por qué, María Teresa? Expliquemos un poco más para que nuestra teleaudiencia esté clara. Porque para nuestra audiencia, como tú dices, los venezolanos tenemos una disputa territorial con Guyana por el territorio Esequibo, que además acaba de ser enviada por el secretario general de las Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia. Pareciera entonces que Guyana está jugando en 2 frentes. Uno, el diplomático, donde se va a medir con Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, y el segundo, estrictamente político, apoyando las decisiones que puedan propender a un cambio efectivo de régimen en Venezuela. Entonces, es bien significativo que, siendo el gobierno de Venezuela, el de Chávez primero y el de Maduro después,
quien le dio los mayores beneficios a Guyana y quien prácticamente abandonó la reclamación, Guyana entonces no esté favorablemente soportando al gobierno de Nicolás Maduro, sino más bien del lado de los países que están pidiendo elecciones libres, democráticas, justas y transparentes. Eso es muy significativo. Ahora, María Teresa, me queda claro que abstenerse es no impedir que se apruebe una resolución. Y entiendo que el lenguaje diplomático y las acciones... Casos. ¿Perdón? En algunos casos, no en todos, pero en este hay que leerlo como no impedir que la resolución se apruebe. Claro, pero entendiendo que el lenguaje y el quehacer diplomático es sutil, cuando países como Ecuador, por ejemplo, se abstiene, eso tiene, o sea, tiene una carga, porque entre abstenerse y poder votar quizás en una próxima reunión, poder colocar un sí, ¿hay una distancia grande? ¿O es que la crisis de Venezuela es tan dramática, tan pública, está tan expuesta a nivel mundial que negarla le va quedando casi bien difícil, no solo a Venezuela, sino a otros países que la puedan acompañar? Y Dania, tú has dicho exactamente lo correcto. Si vemos la resolución que impuso sanciones en la Unión Europea, son 27 países, a los cuales además se sumaron otros que están dentro del territorio de Europa para también plegarse a las sanciones que aprobó el Parlamento Europeo. Le queda muy cuesta arriba a los países de nuestra región no apoyar cualquier exhorto, porque eso es lo que es la resolución, un exhorto. En el lenguaje diplomático es, por favor, le estamos pidiendo que usted rectifique. Incluso la resolución que fue además presentada por 4 de los países que integraban el Grupo de Lima, diplomáticamente es mucho más suave en el lenguaje de lo que es la resolución del Grupo de Lima del 14 de febrero, donde hay una muy clara explicación de por qué no se va a reconocer el resultado de una elección que fue convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima en su origen e ilegales sus decisiones. Entonces, ahora le queda muy difícil a los países de la región, luego de que la Unión Europea ha tomado esa decisión y se le sumaron además Montenegro, Serbia, Liechtenstein y otros, y que el Grupo de Lima ha dicho claramente cuál es la ruta, le queda muy difícil a otros países votar a favor de Venezuela, y ahí tienes los 4 votos. La abstención en este momento probablemente debemos leerla como no impedimos que se apruebe y estamos dispuestos a seguir avanzando. Es mi apreciación. Y una última pregunta, María Teresa. Has mencionado varias veces al Grupo de Lima y lo conversaba también con la embajadora. Para muchos el Grupo de Lima en un momento determinado le estaba quitando protagonismo a la OEA y decía la propia embajadora, bueno, ya el tema volvió a nosotros. ¿Son compatibles ambos? El Grupo de Lima quizás presionó sobre el resto de la OEA para llegar a un día como hoy. Yo creo que no son excluyentes, son concurrentes. Y el Grupo de Lima se forma precisamente para romper el cerco que se había tendido sobre la OEA en la Asamblea de Cancún. Yo creo que fue la salida diplomática que encontraron un grupo de países para poder seguir actuando, haciendo recomendaciones y acompañando el proceso de diálogo, pero ante el fracaso evidente del proceso de diálogo y el empecinamiento del gobierno en no atender ninguna de las recomendaciones, bueno, vuelve entonces el tema de Venezuela a la OEA, al organismo hemisférico por excelencia, pero no los veo como excluyentes, más bien concurrentes, y creo que sí era necesario que el tema volviera a la OEA, porque la OEA tiene un mecanismo formal que adopta las decisiones y que son vinculantes. En tanto, el Grupo de Lima hacía recomendaciones o exhortos que carecían de la legalidad y la legitimidad que tiene, por ejemplo, una resolución del Consejo Permanente, o en el caso de que se decidiera convocar nuevamente una reunión de cancilleres, que se pudiera finalmente aplicar la Carta Democrática Interamericana con el artículo 20 y 21, que fueron además reseñados en el comunicado del Grupo de Lima.
Quiero agradecer a María Teresa Velandre, analista internacional, por estar en vivo y directo con nosotros en nuestros estudios en Washington. María Teresa, buena tarde para ti, un abrazo. Igualmente para ti, Dania, un gran abrazo.